Buenas noches, Dios los bendiga a todos, iglesia. Bienvenidos en esta noche en el nombre de Jesús para estar atentos a este tiempo de alabanza, de adoración y escuchar la palabra de Dios. Así que vamos a estar bien atentos a lo que Dios nos quiere decir, amén. Los que tienen su Biblia, quiero que abran su Biblia en Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, que es una de las cartas del apóstol Pablo a los filipenses. Y hay algo muy especial en esta lectura. Voy a leer desde el verso 1 hasta el verso 10. Filipenses 3, 1 al 10. Y dice que es el valor incalculable de conocer a Cristo. Dice la palabra del Señor: mis amados hermanos, pase lo que pase, alégrense en el Señor. Sí, ¿qué tal que nos escribiera una carta diciéndonos en este tiempo: tranquilo, iglesia, ver acá, pase lo que pase, alégrense en el Señor? Amén, así debe ser, ¿no? Así tiene que ser. Nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Cuídense de esos perros, de esa gente que hace lo malo. Esos mutiladores que les dicen que deben circuncidarse para ser salvos. Pues los que adoramos por medio del Espíritu de Dios somos los verdaderos circuncisos. Confiamos en lo que Cristo Jesús hizo por nosotros. No depositamos ninguna confianza en esfuerzos humanos. Verso 4. Aunque si alguien pudiera confiar en sus propios esfuerzos, ese sería yo. De hecho, si otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, yo las tengo aún más, está diciendo el apóstol Pablo. Fui circuncidado cuando tenía 8 días de vida. Soy un ciudadano de Israel de pura cepa y miembro de la tribu de Benjamín, un verdadero hebreo como no ha habido otro. Fui miembro de los fariseos, quienes exigen la obediencia más estricta a la ley judía. Era tan fanático que perseguía con crueldad a la iglesia, y en cuanto a la justicia, obedecía la ley al pie de la letra. Antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él he desechado todo lo demás y lo considero basura a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Ya no me apoyo en mi propia justicia por medio de obedecer la ley, más bien llego a ser justo por medio de la fe en Cristo. Pues la forma en que Dios nos hace justos delante de Él se basa en la fe. Quiero conocer a Cristo y experimentar el gran poder que lo levantó de los muertos. Quiero sufrir con Él y participar de su muerte para poder experimentar de una u otra manera la resurrección de los muertos. Miren lo que Pablo está diciendo. Comienza diciendo cosas tremendas, ¿no? Hasta cosas duras cuando dice en el verso 2, cuídense de los perros, de esa gente que hace lo malo. ¿Ve cómo los tratan a los que hacen lo malo? Amén. Porque no es las leyes que se imponen para que uno sea salvo. Es conocer a Cristo, poner toda nuestra fe y nuestra confianza en Él. Amén. Y Pablo da una demostración de lo que Él fue y de lo que ahora es, ¿no? Y dice, todo eso ya, eso es basura para mí, el pasado es basura. Hoy es otro Pablo nuevo, ¿no? Es un hombre nuevo, un hombre que conoció, que obedece a Dios y obedece a Cristo. Eso debemos hacer nosotros, ser como Cristo. Obedecer lo que Él dice que debemos hacer. Amén. Vamos a orar en esta hora y vamos a pedirle a Dios que en este tiempo de adoración, de alabanza, podamos exaltar el nombre de Jesús y darle a Él todo honor y toda gloria. Padre amado, te bendecimos en esta noche.
Adoramos tu nombre porque tú eres santo, porque tú eres digno de recibir el honor, la honra, la adoración y la alabanza. Señor, gracias por tu palabra que nos bendice en esta noche, para que sepamos, Señor Jesús, que debemos estar delante de tu presencia, pase lo que pase. Debemos alegrarnos en el Señor. Gracias porque Él dijo, nunca me canso de decirles estas cosas y lo hago para proteger su fe. Señor, gracias. Gracias por la fe que nosotros hemos puesto en ti. No por las cosas materiales que tengamos que hacer, sino porque adoramos al Espíritu de Dios a través de la fe. Porque confiamos en lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. Y no depositamos nuestra confianza en los esfuerzos humanos, sino que confiamos en Jesús. De hecho, decía Pablo, otros tienen razones para confiar en sus propios esfuerzos, pero yo las tengo más por todo lo que él comienza diciendo desde que nació, qué hizo, cómo fue su vida, cómo se convirtió al fariseísmo, a la exigencia de la ley estricta, cómo se volvió un fanático que perseguía con crueldad a la iglesia de Jesús. Pero la palabra de Dios dice que esas cosas para él las consideró después de conocer a Cristo como basura. Señor, aquí estamos delante de ti, Señor, y cuántas cosas del pasado nosotros ya las consideramos como basura porque estamos viviendo como una nueva criatura en Cristo Jesús. Ya hemos conocido al Dios verdadero y estamos delante de Él para adorarlo y para exaltarlo, para bendecir y glorificar su santo y maravilloso y precioso nombre. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús y exaltamos tu presencia en esta hora. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo. Aleluya. Vamos, te exaltamos en esta hora, te bendecimos en esta hora. Proclamamos que tú eres el Rey, que tú eres digno de ser glorificado y exaltado para siempre, Señor. Gracias por tu presencia. Gracias por estar aquí en este tiempo, Señor. En esta hora, Señor. Gracias por ministrarnos. Gracias porque queremos escuchar tu voz, Señor. Y te presentamos nuestros corazones, Señor, delante de tu presencia, Señor, para que sean receptivos a tu palabra, para que lo que aprendamos en esta noche podamos transmitirlo a otros, podamos hacerlo real en nuestras vidas, Señor, y caminar conociéndote a ti, aprender a caminar contigo en el nombre de Jesús. Gracias por tu palabra, Señor. Bendice nuestras vidas, levanta nuestros corazones en el nombre maravilloso de Jesús. Gracias, Padre Celestial. Adoramos tu nombre y proclamamos que tú eres santo, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Aleluya. Dios los bendiga. Vamos a estar atentos a la palabra de Dios. Diga el Espíritu Santo, quiero aprender de ti en esta noche. Quiero estar atento, mis oídos, mis sentidos, y poner en práctica tu palabra, porque la palabra de Dios es verdad. La palabra de Dios es esta palabra que nos enseña, amén, que nos ministra, en el nombre de Jesús. La pastora está esta noche con nosotros. Bienvenida. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios les bendiga. Buenas noches. Qué bendición podernos volver a encontrar y sobre todo para escuchar la palabra de nuestro Dios, que es lo más importante, ¿verdad? Hoy el Señor ha traído a mi corazón una palabra que quiero compartirla con la iglesia. Es importante que de verdad nuestro corazón esté muy atento esta noche, mis hermanos, a lo que Dios nos quiere hablar. Amén. ¿A cuántos les encanta? Bueno, ya no se está usando tanto las cartas, ¿no? Antes, cuando no estaban los celulares, cuando no habían los correos electrónicos, hoy en día los WhatsApp. Entonces, era chévere cuando alguien estaba lejos, un familiar, un ser querido, y recibir carta para que nos contara a ver qué era lo que estaba pasando al otro lado, ¿cierto? Yo recuerdo cuando mi sobrina Patricia se fueron para Cúcuta como pastores, y ella me mandaba cartas todos los meses, me mandaba una carta y me contaba cómo iba a la iglesia. Yo era feliz, es una 2 hojas de tamaño carta de verdad, y ella escribía y me contaba todas sus cosas. Para mí era muy chévere y ponerme luego a contestar la carta.
Pues esta noche el Espíritu Santo de Dios trae una carta para nosotros y me sorprendió poderosamente lo que leímos ahora, porque ni mi esposo ni yo hemos hablado de lo que el Señor nos va a hablar, pero lo que tú leíste hoy es la conclusión de lo que voy a enseñar esta noche. Entonces mira cómo el Espíritu Santo conecta todo. Y así como leímos en Filipenses esta carta, hoy el Espíritu Santo nos trae una carta también para nosotros. Así de que vamos a abrir nuestras Biblias en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 1, y vamos a leer esta noche desde el versículo 1 hasta el versículo 10. Amén. Sí, Señor. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 1 hasta el versículo... espérate aquí. 11. Hasta el versículo 11, porque taché el 10 y puse 11. Para no dejar el pobre 11 ahí solito. He titulado esta enseñanza Llamados a caminar en el propósito de Dios. He puesto ese título de acuerdo a la lectura de este capítulo 1 de segunda carta de Pedro. Llamados a caminar en el propósito de Dios. Todos somos conscientes de que Dios nos ha creado con un propósito, ¿verdad? Todos somos conscientes de que aquí no somos un accidente en la tierra, sino que estamos con un propósito. ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Entonces, hoy vamos a descubrir, en cierta manera, ese propósito. ¿Sí ven? Porque algunas personas a veces le hacen a uno preguntas como, pastora, ¿y cómo sé yo cuál es mi ministerio, por ejemplo? O mis dones. O cómo sé yo para qué Dios me llamó. ¿En qué área puedo servirle a Dios? Y es como descubrir el propósito, ¿cierto? Pero antes de descubrir para qué Dios nos llamó, qué es lo que tenemos que hacer dentro de la congregación, vamos a descubrir ese propósito de ese llamado a caminar con Dios. ¿Sí ven? Entonces, en primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 1 al 11, segunda, dije primera, es segunda. Capítulo 1, verso 1 al 11. Sin embargo, quiero que tengan esa cita ahí. Me avisan cuando ya estén todos listos, ¿de acuerdo? ¿Y el título ya lo escribieron? Bueno. Llamados a caminar en el propósito de Dios. ¿Listos? Bueno. Vamos a hacer un ejercicio bien especial esta noche antes de empezar, y lo hago con el propósito de que esta palabra no sea una palabra más, sino que sea algo que el Espíritu de Dios meta en lo más profundo de nuestro corazón. ¿Les gustaría hacerlo? Amén. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Tengan ahí su cita bíblica separadita. Y vamos a hacer una oración cada uno. Y le vamos a pedir cada uno con nuestras propias palabras al Espíritu de Dios que nos hable. Que nos hable y que sobre todo abra los ojos de nuestro entendimiento, porque cada uno de nosotros, yo hoy estudiando y repasando esta palabra, le pedía eso a Dios. Señor, si yo lograra entender a profundidad esto, mi vida daría un vuelco total, completamente. De verdad que sí. Y eso sí lo quiero para mi vida. Así de que me encantaría que ojalá ese sentir también estuviera en el corazón de ustedes. Por eso les invito a cerrar sus ojitos, coloquen su manito sobre su pecho y hagan esta oración después de mí como si fuera que saliera de su corazón. Dígale: Padre Dios, esta noche voy a escuchar tu palabra, tu consejo. Yo te ruego, Espíritu de Dios, abre los ojos de mi entendimiento, de mi corazón, porque quiero entender con claridad esta tu palabra. Que yo salga de este lugar decidido a hacer tu voluntad. Revélame tu corazón, tus secretos, lo que tú tienes para mí esta noche. Señor Jesús, gracias por amarme tanto. Y gracias porque hoy, Señor, voy a descubrir cuál es el propósito con el cual tú me creaste y me llamaste a tu casa. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ahora sí, voy a leer este pasaje. Síganlo allí en sus Biblias. Por favor, traten de no desconcentrarse. Es una carta que nos ha sido enviada
y es el apóstol Pedro el que nos está diciendo: yo, Simón Pedro, esclavo y apóstol de Jesucristo, les escribo esta carta a ustedes que gozan de la misma preciosa fe que tenemos. Esta fe les fue concedida debido a la justicia e imparcialidad de Jesucristo, nuestro Dios y Salvador. Versículo 2. Que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesús nuestro Señor. Versículo 3. Mediante su divino poder, Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para llevar una vida de rectitud. Todo esto lo recibimos al llegar a conocer a aquel que nos llamó por medio de su maravillosa gloria y excelencia. Y debido a su gloria y excelencia, nos ha dado grandes y preciosas promesas. Estas promesas hacen posible que ustedes participen de la naturaleza divina y escapen de la corrupción del mundo causada por los deseos humanos. Verso 5. En vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral, conocimiento. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. La perseverancia con sumisión a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos de Beraca, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Miren, mis hermanos, esta es la palabra de Dios. Y debido a que es la palabra de Dios, yo encontré tantas cosas en estos versículos que por eso quiero compartirlos con la iglesia y espero en el nombre de Jesús que ustedes también lo puedan entender. Amén. El apóstol Pedro comienza diciendo: Dios nos ha dado gracia y paz en la medida que crecemos en el conocimiento de Él, ¿sí o no? Noten que lo que el apóstol nos está invitando aquí es a que tengamos un conocimiento, pero no de lo que el mundo nos está ofreciendo, ¿verdad? Un conocimiento como de las cosas científicas, un conocimiento como de lo material, un conocimiento como de lo intelectual. Él no está hablando de ese conocimiento. Él está hablando de un conocimiento que va direccionado hacia Dios, ¿sí o no? Porque él dice en el versículo 2 que Dios les dé cada vez más gracia y paz a medida que crecen en el conocimiento de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Cuando conocemos a Dios, entonces vamos a disfrutar, iglesia, de sus grandes y preciosas promesas. ¿Qué pasa con nosotros? Nos gustan las promesas de Dios, ¿verdad? A todos nos gustan, algunas las conocemos y algunas oramos para que se hagan realidad en nosotros. Pero nos saltamos lo más importante antes de las promesas, y es tener conocimiento de Dios. Somos hijos de Dios, claro, llevamos 10, 20, 40, 30, tantos años cada uno, ¿no? En el conocimiento, digámoslo así, en el camino del Señor. Pero saben, yo les digo algo esta noche, no son los años lo que realmente a nosotros nos caracteriza o nos diferencia de los demás en cuanto a conocer al Señor. Porque podemos llevar muchos años y no conocerlo, ¿cierto? Podemos llevar poquitos años y poderlo haber conocido más. Así es de que, iglesia, es importante, y la preocupación aquí del apóstol Pedro a la iglesia, a nosotros como iglesia, porque esta carta es escrita para nosotros, es a que lo conozcamos. ¿Conozcamos a quién?
a Dios. ¿Cómo creen ustedes que vamos a conocer a Dios? ¿Cómo lo conocemos? Amén. Mediante su palabra, teniendo una relación estrecha con Él. ¿Cuál ha sido el problema y cuál es el problema hoy en día de nosotros como iglesia? Que no escudriñamos la palabra. Que en nuestra casa puede verles la Biblia, pero no la leemos con regularidad. Como iglesia tenemos la disciplina de hacer una lista cada año y entregarles a ustedes, ¿cierto? Para que todos a la vez estemos leyendo las escrituras y que ahí nos alimentemos. Sé que algunos se han quedado en el camino y ya se desaniman. A este tiempo ya algunos no han leído ya hasta este día las lecturas. Yo esta noche les quiero motivar. Si se atrasó, no se preocupe. Mañana lea las lecturas de mañana. Pero no se quede. No se detenga. Ay, como me atrasé. Uy, no es que abril no alcancé a terminarlo. Mayo tampoco. A mí me ha pasado. Tengo que ser honesta. A mí me ha pasado. ¿Pero qué hago yo? Ah, no, yo no me pongo a... Ay, ya no leo porque como me atrasé. No, yo me ubico en el día que es. Bueno, voy a empezar, Señor, nuevamente y lo leo aquí. Hoy es 4 de junio, hoy leo mi lectura. Y cuando tengo tiempo, pues me desatraso de lo que me atrasé. No pasa nada, no pasa nada. Es mejor hacer eso que quedarnos sin leer, hermano. Es mejor hacerlo. Claro, y no creen ustedes, yo por lo menos me siento más tranquila. Yo me he atrasado y digo, ay, Dios mío, no la alcancé a leer ayer, no alcancé a leer. Bueno, Señor, voy a leer, hoy es 4, voy a parar y me lo voy a leer el 4 de junio. ¿Sí ven? Y en el tiempo que me queda rato, más en la noche, saco un ratico y me adelanto y me desatraso. Eso es importante que lo hagamos, mis hermanos. No dejemos de leer la escritura, porque por eso muchas veces viene confusión a nuestra mente, porque no entendemos y no conocemos qué es el plan de Dios para mi vida. ¿Cómo voy a conocer yo a una persona en lo natural hablando si yo no paso tiempo con esa persona, verdad? ¿Por qué cuando hay una relación entre dos personas, un hombre y una mujer, y se hacen amigos, luego llegan a ser novios y luego piensan en casarse? Es precisamente por ese conocimiento del uno al otro, ¿cierto? No solo con saludo. Usted no saluda a una persona y ya dice mañana me caso con él. No, apenas lo saludé y de pronto me pareció una persona simpática, chévere, hasta ahí no ha pasado nada. Pero ¿qué hace que ellos lleguen a una intimidad como es el matrimonio? El conocerse, el tratarse, el pasar el uno al otro, el conversar. En el momento que se toman el cafecito, en el momento que salen juntos, hablan de sus cosas, de sus gustos, de sus problemas, de sus trabajos, de sus inquietudes y empiezan a encontrar en ese caminar que hay una afinidad y que hay un gusto y que hay algo que como que los identifica mutuamente a ellos dos, ¿verdad? Y eso hace que se despierte algo más que un deseo de ser amigos. Empieza el cariño, empieza, ya me hace falta verla, me hace falta verlo, quiero llamarlo, me hace falta estar con ella, con él. Entonces, si bien eso es lo que hace que lleguen a pensar en, no, vamos a noviarnos y luego vamos a casarnos. Nos pasa igual con Dios, iglesia. Entre más nos relacionemos con el Señor, entre más pasemos tiempo con Él, más nos vamos enamorando de Él, más lo vamos conociendo, más vamos conociendo sus gustos, que no le gusta, que le incomoda, que lo irrita, porque al Señor lo irritan cosas que nosotros hacemos, ¿sabían? Y eso me va a permitir a mí tener más confianza inclusive con Él y no verlo solamente como que yo hablo con Él para que me ayude, ¿cierto? Como que yo utilizo a Dios. Ese es el grave problema que hoy pasa con algunas personas que se dicen ser cristianos. Solamente acudimos a Dios para que Él me resuelva el problema, ¿cierto? Me apague el incendio y hasta ahí nomás no, porque pues es que Él tiene que bendecirme, Él tiene que ayudarme. Para eso yo voy a la iglesia. Entonces es como si Dios saliera, ¿cierto?, a debernos a nosotros. No, eso es arrogancia. Eso no puede ser así. El apóstol Pedro nos está hablando de un conocimiento, de un conocer a Dios, de un deseo de conocerlo. Mire que el apóstol Pablo se preocupaba tanto por conocer a Dios, que si leemos Filipenses, vamos a mirar esa cita, en el capítulo 3, versículo 10, ojalá lo leamos en 2 versiones por ahí, que me ayuden. Filipenses 3:10 nos muestra cómo era la mente, y lo acabamos de leer cuando empezamos el servicio, ¿se dieron cuenta? ¿Cómo era el pensamiento del apóstol? ¿Qué era lo que él deseaba con respecto a Dios?
Él estaba enfocado, ¿saben? Él estaba enfocado. Eso es lo que a veces nos hace falta a nosotros. Conocer a Jesús, conocer a Dios. ¿Quién lo tiene ya? Bueno, vamos a leerlo en Palabra de Dios para todos. Bueno. Bien. Lo que quiero es conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. Amén. También quisiera ser como Él en su mente. Mire tan lindo el deseo del apóstol Pablo. Él estaba tan enamorado de Dios que él deseaba tanto conocerlo que aún si tenía que experimentar los mismos sufrimientos no le iba a importar. ¿Sí ven? ¿Qué versión? Yo lo encontré aquí en Reina Valera, mire lo que nos dice, que Sí. me parece muy bonito. Quiero conocer a Él y el poder de su resurrección y participar de sus padecimientos hasta llegar a ser semejante a Él en su muerte. Qué lindo. No, pues, Mis hermanos, ¿nos podemos dar cuenta cómo es una persona enamorada? Eso es una persona enamorada, ¿sí o no? Porque cuando tú te enamoras, ¿cierto? Tú quieres estar todo el tiempo con esa persona. Te acuestas pensando en la persona y te despiertas pensando en ella, ¿sí? ¿No? Y tus pensamientos son, ay, si pudiéramos ir, ay, si vamos a ir a tal parte, ay, el heladito que me compró, ay, el lugar donde me llevó, y todo romántico, ¿sí o no? Porque uno está en pro de esa persona. El apóstol Pablo está diciéndonos aquí, quiero conocer a Jesús, quiero conocerlo, quiero ser tan parecido a Él, que así sea que me golpeen como lo golpearon a Él, que así sea que me toque morir como murió Él, no me importa, me quiero identificar con Él. Y fue tanto su deseo que eso le pasó al apóstol Pablo. Por eso a Pablo se le llama el prototipo de Jesucristo, ¿sabían eso? ¿Por qué? Porque él tuvo que padecer. Claro, el Señor se lo advirtió el día que se le presentó, ¿no? Te voy a hacer saber todo lo que te va a tocar padecer por causa de mí. ¿Sí ve? Y se le cumplió. Pero ustedes ven al apóstol Pablo en su trayectoria de sufrimiento y dolor renegando contra el Señor, reclamando algo, discutiendo algo, preocupado, diciéndole al Señor, Señor, pero ¿cómo así? ¿Qué pasó si yo te estoy sirviendo a ti? Yo soy un siervo tuyo. ¿Por qué me golpean? ¿Por qué me apedrean? ¿Por qué me tuvieron que meter entre un canasto? ¿Por qué tuve que naufragar? ¿Por qué todo este sufrimiento, Señor? No, yo mejor dejo esto aquí. Yo no, estaba mejor como estaba antes. No, Él lo hace con amor. Él lo hace con entrega. ¿Sabe por qué? Porque era un hombre apasionado por el Señor. Porque era un hombre que conocía a Cristo. Y eso es lo que el Espíritu Santo de Dios quiere con nosotros, cada uno de nosotros. Que aprendamos a conocer a Jesús, para que nos enamoremos de Él, para que lo dejemos de ver solamente como el que me ayuda en los momentos de dificultad, como el que me sana cuando estoy enferma, como el que responde mi oración cuando acudo a Él. No, Él es más que eso, iglesia. Él tiene que ser más que eso para nosotros. Él tiene que ser mi dueño, mi amo, mi Señor. Amén. Él tiene que ser el que yo cuento para todo con Él. No doy un paso si no le pregunto al Señor, ¿estás de acuerdo, Dios? Pareciera como ridículo. Algunas personas se sonríen cuando a veces yo les digo, ¿le preguntaste a Dios? Pero ¿cómo va a preguntar a Dios? No, pero es que yo también tengo poder de decisión. Claro, tenemos poder de decisión, pero necesitamos el consejo de Dios. Hasta para adquirir un trabajo, ¿sabía? Mire, no sabemos qué nos puede pasar en un trabajo porque no conocemos sino hasta la puerta. Pero Él sí conoce adentro qué pasa. Señor, ¿quieres que yo esté aquí en este lugar? ¿Te parece que debo estar aquí? Tú que conoces lo que yo no conozco, que sabes lo que yo no sé, que ves lo que yo no veo porque esta pared me limita, pero Él sí ve lo que pasa al otro lado. Por eso en ocasiones Él nos ha prohibido cosas. No sé si a ustedes les ha pasado que el Señor de pronto les dice, no entres ahí. No hagas esa llamada, no comas esto, no te compres esto. ¿Por qué? Porque le hemos dado ese permiso a Él. Yo les digo esta noche, si tú no le hablas al Señor así y si no cuentas con Él así, ni creas que Él se va a meter en tu vida a interrumpirte. No, Él es un caballero. Pero si tú le dices a Él, Señor, quiero que me guíes en todas las decisiones que tengo que tomar. Quiero que me ayudes a conocerte cada día más. Porque no quiero ofenderte,
¿Cuántas veces lo ofendemos? ¿Sí ve? ¿Por qué? Porque ignoramos cómo piensa Él. Porque ignoramos qué planes tiene para nosotros. ¿No nos pasa muchas veces como le pasó a Sara? Dios les había dado una palabra a ellos que les iba a dar un hijo. No, ella se precipitó, ella no aguantó, ella no supo esperar. Ella dijo, no, toma mi sierva, acuéstate con ella y tengan un hijo. Eso no va a pasar lo que Dios dijo, entonces no, ayudémosle a Dios. Y qué lío tan impresionante hasta el día de hoy. Porque nuestras malas decisiones y falta de conocer la voluntad de Dios nos llevan a cometer errores que nos alargan el problema. Iglesia, esta noche el Espíritu Santo de Dios quiere que aprendamos a pedirle a Dios qué debemos hacer, a conocerlo a Él. Amén. Por eso en el verso 5, miremos qué dice ese verso. De segunda de Pedro, de la cita bíblica. Segunda de Pedro 1:5 dice la Escritura: en vista de todo esto, o sea, ¿de qué? De que vamos a conocer las promesas de Él, de que vamos a conocerlo a Él, de que hemos sido llamados por medio de su maravillosa gloria y excelencia. El apóstol dice en el verso 5, en vista de todo esto, ¿qué tenemos que hacer? Esfuércese al máximo. No nos está pidiendo un poquito, ¿sí ven? Al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. Y note la lista: la excelencia moral con conocimiento. Ahí es como una cadena que se va formando. El conocimiento con control propio. El control propio con perseverancia. Luego la perseverancia con sumisión a Dios. Con sumisión a Dios. Mire que la sumisión es a Dios. La sumisión a Dios con afecto fraternal, y el afecto fraternal con amor por todos. Hay una lista, iglesia. Hay una lista clara de las cosas que el Señor quiere que hagamos. Pero Él nos pide algo: esfuércese. ¿Tenemos que hacer algo nosotros? Claro, mis hermanos. Yo les digo esta noche, la vida cristiana no es una vida fácil. Eso es mentira lo que la gente afuera dice, que vengan a Cristo y se les acaban todos los problemas, que vengan a Cristo y se les soluciona y el hogar se arregla. Claro que el Señor va a ayudarnos, claro que el Señor va a hacer milagros, pero no es una solamente que toda la vida pues va a cambiar. Hay que nosotros poner de nuestra parte. No le dejemos todo a Dios. ¿Sí ven? No es que Dios va a hacer todo por mí, porque si no, entonces yo me acuesto a dormir y que Dios convierta a mi familia, que Dios sane al enfermo, que Dios salve a Colombia y yo aquí durmiendo y no haciendo nada. No, el versículo dice: en vista de todo esto, esfuércese al máximo por responder a las promesas. Lo que pasa es que nosotros solo queremos las promesas, ¿sí o no? Que Dios me sane, que Dios me libere, que Dios que Dios para acá, que Dios para allá, pero no me esfuerzo. Y Él nos está pidiendo esta noche: esfuércese. Y mire lo que dice en el verso 8, que cuanto más crezcamos de esta manera, mire que no es a la manera de nosotros, ¿sí se están dando cuenta? Es a la manera de Dios. ¿Qué va a pasar con nosotros según el versículo 8? ¿Sí ve que tiene resultados? Hay un resultado, iglesia. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Queremos conocerlo a Él? ¿Queremos ser más útiles y productivos? Amén. Yo quiero ser eso. Entonces, ¿qué nos toca hacer? Esforzarnos, mis hermanos, al máximo. O sea, no es que me esfuerzo un poquito y como no las cosas no se me dieron, ay, no, yo me devuelvo. No. Así como somos de aguerridos, de persistentes e insistentes en cosas de este mundo, como por ejemplo, me rechazaron aquí, no importa, yo vuelvo y golpeo la puerta, paso la hoja de vida a otro lado, pues yo me voy para este lado y no, ¿sí? Pues entonces en las cosas de Dios también, en las cosas del Señor también, con más veras, ¿sí o no? Con más veras, mis hermanos. Por eso la Escritura nos enseña: cuanto más crezcamos de esta manera, más productivos y útiles seremos en el conocimiento del Señor. Verso 10. Una vez más, ¿qué dice la palabra? Así que, amados hermanos,
Esfuércese por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Bueno, hay un versículo en el verso 9 anterior que dice, pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Y es triste, pero así hay muchas veces personas en las iglesias. Lo que yo les decía, llegan solamente como porque Dios me haga el milagro, ¿sí o no? Ay, me dijeron que verdad que allá en la iglesia, ay, venga, que oren por mí. Ay, sí, claro, oramos, les colaboramos con la oración, pero eso no es conocer al Señor. Eso no es tener un conocimiento del Señor. En estos días hablaba con una familiar mía que me contaba sobre su hermano y me decía, ay, tía, el sábado lo abracé, lo consentí, le dije, vaya conmigo mañana a la iglesia, vamos a la iglesia, yo quiero que vaya conmigo a la iglesia. Y apenas me miraba y me sonreía. ¿Y qué crees, tía? Llegamos el domingo y no llegó, no fue a la iglesia. Yo no sé cuándo es que él va a querer ir a la iglesia. Entonces le dije, mira, mi tesoro, te voy a decir algo. Una de las preocupaciones tuyas no tiene que ser que él vaya a la iglesia. La preocupación tuya tiene que ser que él conozca a Dios. Porque cuando él conoce a Dios, el resultado es que él mismo va a tomar la decisión de ir a la iglesia. Porque él ya fue a la iglesia, él ya estuvo en la iglesia. ¿Y qué pasó? No pasó nada. Ustedes saben que aquí ha venido mucha gente. Ha pasado muchísima gente. Donde todos los que han pasado por la iglesia estuvieran aquí, no cabemos en este lugar. ¿Y dónde están? ¿Sí ven? Entonces el hecho no es solo ir a la iglesia. Esta noche yo les traigo una gran noticia. No se preocupen por sus familiares que vengan a la iglesia. Su oración va a ser de ahora en adelante que ellos conozcan a Dios, que ellos tengan un encuentro con el Señor. ¿Ustedes se acuerdan del hijo pródigo? A mí siempre se me ha quedado eso. Cuando él volvió en sí, él tomó la decisión. Claro. Mientras él no volvió en sí, mientras él no recapacitó, él seguía ya en su mundo, ¿sí vieron? Pero dice, él volviendo en sí dijo, volveré a la casa de mi padre, le pediré perdón y le diré, Padre, he pecado contra ti y contra el cielo. Ahí hay un verdadero arrepentimiento, porque reconoció que había pecado. Hasta que nuestros familiares no acepten su pecado, hasta que ellos mismos no tomen la decisión de conocer al Señor, así vengan de 10,000 veces a la iglesia. Si se están dando cuenta que es lo que Dios quiere enseñarnos esta noche. Vamos a cambiar nuestra oración. Vamos a decirle al Señor, Señor, que mi esposo vuelva en sí. Que mi esposo te conozca, que mis hijos te conozcan, que mi papá o mi mamá tenga un encuentro personal contigo, Señor. Que ellos mismos tomen la decisión. Ojalá me llamen, hija, ¿vas a ir hoy a la iglesia? Ya te recojo, paso por ti, quiero ir. Eso es diferente. Porque es el mismo Espíritu de Dios quien nos va a redarguir. Porque tú te puedes desgastar, y eso le decía yo a ella. Tú te puedes desgastar diciéndole, vayamos a la iglesia, ¿no me cuentas tú que él ya fue? Sí, claro, él ya estuvo un domingo allá en la iglesia. ¿Y qué pasó? No, salió ya a la media hora, ya está otra vez igual allá en la cantina. Veo. Y fue porque tú lo invitaste, y fue porque, por como no desairarte, por la invitación. Necesitamos es que venga una convicción de justicia, de pecado y de juicio, para que verdaderamente él tenga un conocimiento claro de Dios. ¿De acuerdo? Por eso la Escritura nos habla a nosotros acerca del esfuerzo, de que crezcamos de la manera más productiva y útil. Porque ellos están ciegos, como dice el versículo. ¿Sí ve? Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados sus pecados pasados. Y así les pasa a muchos. Por eso entran a la iglesia, están un tiempito y se van. Olvidaron que sus pecados fueron perdonados. ¿Sí ve? Son cortos de vista, son ciegos. No los juzgamos, no los condenamos, pero sí tenemos que orar para que tengan un encuentro personal, así como el hijo pródigo, así como el apóstol Pablo tuvo un encuentro y a partir de ese encuentro, mire quién llegó a ser ese hombre. Eso es lo que se necesita con nuestra familia. Amén. Ahora vamos a mirar el verso, ya miramos el 10, ¿no? Así que, amados hermanos, esfuércense por comprobar si realmente forman parte de los que Dios ha llamado y elegido. Yo me pregunté esta mañana eso. Yo decía, Señor,
yo sé que tú me has elegido, no lo dudo en ningún instante, pero Dios, ayúdame a seguir formando parte de estos que son llamados y elegidos por ti, porque puede uno también salirse del propósito de Dios. Y Dios no va a estar ahí detrás rogándole a uno, ay, venga, vuelva y haga lo que yo lo mandé a hacer, por favor, sí, colabóreme. No, Él es un Dios poderoso, Él es un Dios soberano. Ah, no quieres nada conmigo, bueno, no te preocupes, venga. Hacemos a otro, porque si no quiere, el siguiente. Luego dice, hagan estas cosas, mire tan lindo ese versículo de promesa, y nunca caerán. Sí, Señor. En el mismo 10, la última parte, hagan estas cosas y nunca caerán. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Esforzarnos, preguntarle a Dios, Señor, ¿te agrada lo que hago? ¿Te gusta cómo me visto? ¿Te agrada cómo hablo? ¿Te gusta cómo estoy haciendo las cosas, Señor? Eso es importante preguntárselo al Señor, ¿sí ven? Por eso dice, hagan estas cosas y nunca caerán. Entonces, eso es importante. Esa es como la garantía. Entonces, Dios les dará, viene la recompensa. Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Ustedes se imaginan esa calle de honor que el Señor tiene preparada para cuando llegan sus hijos allá a su presencia? Eso es una calle de honor hermosa que honestamente ahí medio no lo imaginamos, pero nada que ver comparado con lo que vamos a vivir. Exacto, algo así tan hermoso, pero yo me imagino toda la corte celestial de ángeles felices, contentos, preparando ese recibimiento, y el Señor Jesús allá feliz, llegó mi hijo, ¿cierto? Yo me imagino eso tan lindo, y yo me imagino uno entra como asustadito, como, Dios mío, pues claro, porque eso no se ve aquí en la tierra. Asombrado, feliz, sobre todo feliz, llegué a mi casa. Y yo creo que allá vamos a sentir como que nosotros no somos ningunos extraños aquí, nosotros pertenecemos aquí. Y por eso nos vamos a sentir como en casa, ¿cierto? Entonces mire lo que la promesa. Entonces Dios les dará un gran recibimiento en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Han pensado en eso? ¿Sabe que yo sí he pensado el día de mi muerte? ¿Ustedes han pensado en el día de su muerte? Tiene que ser un día glorioso, un día bonito, un día feliz. Yo diría que el día que yo me muera no quisiera que nadie llorara. ¿Para qué lloran? Más bien canten, hagan una fiesta, canten alabanza, adoración, exaltación. Que ese día, claro, es que ahí yo ojalá me dejara oír Dios las alabanzas de la tierra y poder decir, uy, wow, están celebrando mi muerte. Y no porque se alegren que me haya muerto, sino porque es que saben dónde estoy y con quién estoy. ¿Cierto? Porque es que, y eso hablábamos con mi esposo y decíamos, hay que preparar una enseñanza a la iglesia sobre la muerte. Porque para nosotros la muerte es una ganancia. Todavía veo cristianos angustiados, aterrorizados, estresados, pálidos, sufriendo porque la muerte, y se habla de la muerte. ¿Por qué? ¿Por qué si la muerte para nosotros es una bendición, es una ganancia, es una victoria? ¿Sí ven? No tenemos que tenerle miedo a la muerte. ¿Miedo? Si no nos fuéramos para el cielo, ahí sí temblemos, pero si estamos seguros y confiados a dónde vamos, no, eso es una bendición, eso es una bendición. Así de que el consejo o exhortación que el apóstol Pedro nos da aquí, noten que viene de una persona que caminó con Jesús, ¿cierto? Que con sus propios ojos vio lo que su maestro hizo y lo que su maestro dijo. Recordemos que él, el apóstol Pedro, presenció con Juan y con Santiago, que eran los tres íntimos de Jesús, el día en que el Señor Jesús fue transfigurado. Por eso no les cité esa cita, pero se las voy a leer aquí. Verso 16 de ese mismo capítulo dice, pues no estábamos inventando cuentos ingeniosos cuando les hablamos de la poderosa venida de nuestro Señor Jesucristo, dice el apóstol Pedro. Nosotros vimos su majestuoso esplendor con nuestros propios ojos. Claro. ¿Por qué? Porque es que él fue testigo. ¿Recuerdan cuando el Señor sube al monte y se transfigura? Y aparece en Elías. Vamos a leer ese pasaje. Miremoslo en Mateo capítulo 17, verso 1 al 8.
Ese pasaje es precioso. Y él lo recuerda aquí. Exacto. Sí, voy a leerlo. Sí, señor. Aquí voy a leer el verso 17 de segunda de Pedro, donde dice: cuando él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, la voz de la majestuosa gloria de Dios le dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. ¿Quién hablaba ahí? Dios el Padre, dando testimonio de su Hijo. Amén. Ellos oyeron, presenciaron, vieron. Pues miremos el versículo, miremos la cita bíblica que nos habla de ese suceso tan lindo. Mateo 17, 1 al 8. Sí, señor. Capítulo 17, verso 1 al 8. La transfiguración. La voy a leer acá. Dice: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a los 2 hermanos, Santiago y Juan, y los llevó a una montaña alta para estar a solas. Mientras los hombres observaban, la apariencia de Jesús se transformó a tal punto que la cara le brillaba como el sol y su ropa se volvió tan blanca. ¿Se están imaginando eso? Se volvió tan blanca como la luz. De repente aparecieron Moisés y Elías y comenzaron a conversar con Jesús. Tremendo. Pedro exclamó: Señor, es maravilloso que estemos aquí. Si deseas, haré 3 enramadas como recordatorios, una para ti, una para Moisés y la otra para Elías. Pedro, como siempre, ¿no? Exacto. Dice: no había terminado de hablar cuando una nube brillante los cubrió, y desde la nube una voz dijo: este es mi Hijo muy amado, quien me da gran gozo. Escúchenlo a él. Los discípulos estaban aterrados y cayeron rostro en tierra, claro, al oír la voz de Dios. Entonces Jesús se les acercó y los tocó. Levántense, les dijo, no tengan miedo. Cuando levantaron la vista, Moisés y Elías habían desaparecido y vieron solo a Jesús. ¿Qué pasó ahí? Tuvieron una revelación. Tuvieron una revelación de parte de Dios. Y esta mañana le decía yo al Señor: la iglesia necesita una revelación de parte tuya, Señor. Yo la necesito también. Yo la quisiera tener. Porque eso va a cambiar mi vida, mis hermanos. Porque eso me va a ayudar a conocer cada día más a Jesús. ¿Y sabe qué me puse yo a mirar? Yo dije: estaban Pedro, Juan y Santiago. Y me fui al Evangelio de Juan. Y resulta que Juan no habla de la transfiguración. Me fui a la carta de Santiago y Santiago tampoco habla de la transfiguración. Y dije yo: pero si estos 3 vieron al Señor, ¿por qué no hablan en sus cartas o en su Evangelio Juan? Tal vez, no sé, pudo haber sido que no le dio tanta importancia, seguramente ya se le olvidó. ¿Quién sabe qué pasó? Pero Pedro lo recuerda aquí, en esta carta. ¿Sí? Y Mateo, que no lo vio, que no estuvo ahí, no lo narra. ¿Sí ve? Como conclusión esta noche, iglesia, ¿qué me ayuda a mí a entender que realmente estoy conociendo a Dios? Porque esa es una de las cosas. Si ustedes vuelven a leer esta carta, yo encontré 4 veces del versículo 1 hasta el versículo 11 que leímos, 4 veces la Escritura nos está hablando de conocer a Dios. Descúbranlo, subrayan en sus Biblias, resáltenlo. Claro, todo el tiempo la carta está diciendo: conozcan a Dios mediante el conocimiento de Dios. Es necesario, por eso dice el apóstol: esfuércese. Hermanos, tenemos que esforzarnos por conocer a Dios. No es suficiente con lo que tú vienes y aprendes un domingo, un miércoles o un viernes. Allá en su casa, coja una carta de estas, léala, trate de encontrarle el sentido a la Escritura. Acuérdense que una de las cosas que aprendemos en el discipulado es cómo hacemos para entender un texto. Al texto hay que hacerle preguntas. Al texto hay que hacerle preguntas. ¿Cuándo sucedió? ¿Cómo sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Dónde estaban? ¿A quién le dijo? ¿Por qué le dijo? ¿Cuándo le dijo? Eso es importante. Eso nos enamora. No es suficiente con...
Cerrar la Biblia, ya leí. No, cuando ustedes lean la palabra, léanla como que la estudian, la escudriñan, la subrayan, cuenten las cosas que el Señor cuántas veces dijo. Eso me hace que yo me enamore de la palabra y eso me sirve porque aprendo a conocer a Dios. Amén. Pero una de las manifestaciones o uno de los resultados de que tú y yo conocemos a Dios es que honramos al Señor con nuestros bienes, ¿sabían? Porque entendemos cuál es el plan y propósito que Dios ha trazado para nosotros. Por eso miremos Proverbios 3, 9 al 10, que dice la palabra de Dios. Proverbios 3, 9 al 10. Ese se lee muchas veces aquí en la iglesia. Amén. ¿Y qué más? Amén. Honremos al Señor con nuestros bienes. ¿Por qué? Porque aún nosotros honremos al Señor con nuestro trabajo, iglesia. Honremos al Señor con lo que hacemos. Honremos al Señor con lo que decimos. Honremos al Señor con todas las cosas que Él nos da para nuestro sustento diario, para nuestra vivir. Honremos al Señor. ¿De acuerdo? Léelo. Micrófono, Maricel. Honra al Señor con tus riquezas, con los primeros frutos de tus cosechas. Así estarán repletos tus graneros y rebosantes tus depósitos de vino. Amén. Es una advertencia, es un mandato, es una promesa que luego viene después de una orden que el Señor nos da. ¿Quieres leerlo? Léelo en esa versión. Demuéstrale a Dios que para ti es lo más importante. Dale de lo que tienes y de todo lo que ganes. Así nunca te faltará ni comida ni bebida. Qué lindo, ¿verdad? Demuéstrale a Dios que para ti Él es lo más importante. Porque eso es verdad. ¿Qué es lo más importante para nosotros? Mi trabajo, mi familia, mis hijos, mi negocio. No pueden ser ellos. No puede ser eso. Para mí lo más importante debe ser Dios. Y después de segundas viene mi trabajo, viene mi familia, viene mi negocio. ¿Sí o no? Debe ser primero mi Señor. Cuando yo honro a Dios, dice la palabra de Dios, Él honra a los que lo honran. Entonces dejémonos. Amén. Eso es conocerlo. Porque conocemos, Dios quiere que yo le dé a Él el primer lugar, entonces me da una promesa. ¿Sí ve? Viene una promesa. Mire que Dios nunca nos va a pedir a nosotros algo que hagamos si Él no lo acompaña de una promesa. El problema es que nosotros nos saltamos la condición o lo que el Señor pone y solo queremos la promesa. Claro, exacto. Otra de las cosas importantes por cómo conocemos al Señor es porque honramos al Señor con nuestro tiempo. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1 al 3. Miremos, Eclesiastés capítulo 3, que todos sabemos que Eclesiastés habla de tiempo, versículo 1 al 3. Así es. Todo tiene su tiempo y todo tiene su hora. Lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Amén. Hasta el 3. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar. Tiempo de destruir y tiempo de edificar. Amén. Reina Valera. Ok. Tiempo y tiempo. ¿Y cuántas veces a veces uno habla con las personas y dice, no tengo tiempo, no me alcanza el tiempo? He aprendido que tiempo, todos tenemos el mismo tiempo, porque todos disfrutamos de 24 horas, ¿sí o no? O hágase la pregunta, ¿por qué unos sí y otros no? No es la culpa del tiempo, es mi culpa, que yo no lo sé distribuir, que no lo sé administrar, que no me organizo, que no me programo, que no me agendo.
Esa es la respuesta. Porque tiempo lo tenemos todos. Es decir, es que no me queda tiempo, por ejemplo, para orar. No me queda tiempo para estudiar la Biblia. No, tiempo sí hay. Organízalo. Es solamente eso. Organízalo. Yo en estos días hablaba con, digámoslo así, con mi equipo de trabajo y les decía, todos tenemos el mismo tiempo. Acostúmbrate a hacer una agenda de tiempo y vienen a ver cómo el día nos está rindiendo más. Lo empecé a hacer y me ha dado grandes resultados. Gracias a Dios ya no estoy como antes que decía, no, se me fue el día y no me alcanzó. No, ya me di cuenta que no era buena administradora del tiempo. No es que no me alcanzó, es que yo no administraba bien el tiempo. Porque ahora sí me programo. Ahora sí digo, de tal hora a tal hora voy a hacer esto, a esta hora, 1 hora se lo voy a dedicar a esto, 1 hora se lo voy a dedicar a esto. Y me he dado cuenta que hasta me rinde más el tiempo, hago más cosas, le veo mayor provecho y estoy tranquila y no me estoy estresando, porque antes me estresaba, me fatigaba, corría aquí, corría allá y yo decía, pero ¿qué? No alcancé, ¿no? Sí se puede, mis hermanos, es disciplina, tenemos que aprender, no importa, ya pasamos los 50 años, no importa, nunca es tarde, Dios quiere que lo hagamos. Dios quiere que lo hagamos. Yo quiero leerles en ese mismo Eclesiastés. Jairito, ¿lo tienes ahí? En el mismo Eclesiastés, léete el versículo 14 que me llamó poderosamente la atención. En ese mismo Eclesiastés 3. Léelo. Bueno, Eclesiastés 3:14. 3:14 dice, y esto sé, que todo lo que Dios hace permanece para siempre. Nada puede añadirse ni quitársele. Lo que Dios se propone es que el ser humano le tema. Es el propósito. Ese es el propósito. ¿Sí ven? Que le temamos a Dios, pero no ese temor del que a veces creemos que le tengamos miedo. No es el temor del miedo. Es el temor del respeto, de la reverencia, del honrarlo, del tenerlo en cuenta. O ustedes como padres, les pregunto, ¿no se sienten como desilusionados, un poco defraudados, cuando sus hijos no los tienen en cuenta? Cuando pasan por encima, ¿cierto? Cuando los ignoran, cuando ustedes se enteran después de cosas que han pasado, de las que ustedes como padres saben y creen que debieron haberlo sabido primero, o ser los primeros en enterarse, y resulta que son los últimos. ¿No sienten allá como en su corazón un dolorcito que dice, hombre, este muchacho ya no cuenta conmigo, o esta chica ya no cuenta conmigo, ya no cuento para él, ya no valgo nada para él, ya no le importa mi opinión? ¿Sabe que a Dios le pasa lo mismo? Porque queremos hacer las cosas a nuestra manera, como nos parezca, ¿cierto? ¿Qué dice en la Reina Valera? Dice, sé que todo lo que Dios hace es perpetuo, o sea, para siempre. Sí. Nada hay que añadir ni nada hay que quitar. Dios lo hace para que los hombres teman delante de él. Hermanos, ¿Qué palabras? yo creo que no necesita más explicación. Dios lo hace para que los hombres tengan temor delante de él. Amén. Hablando del tiempo. Así de que en iglesia tenemos que honrarlo. El propósito de Dios es que el ser humano le tema, lo honre y lo respeta. Y por último, honrar al Señor con nuestro amor. ¿Cómo honro yo al Señor con mi amor? ¿Saben? Perdonando a quienes me ofenden. Miremos qué dice Mateo 6:14 al 15. Y me encantaría que otro buscara Efesios 4:32. Y leemos estos dos pasajes y con estos terminamos. Mateo 6:14 al 15, sí señor. Y otro busque Efesios 4:32. Por tanto, si perdonáis a los hombres sus ofensas, os los perdonará también a vosotros vuestro Dios, nuestro Padre Celestial. Pero si no perdonáis sus ofensas a los hombres, tampoco vuestro Padre los perdonará a vuestras ofensas. Amén. Noten la condición. Hay una condición, ¿se dan cuenta? Que perdonemos a los hombres las ofensas. Si nosotros no perdonamos a los hombres las ofensas,
pues tampoco nuestro Padre nos va a perdonar a nosotros nuestras ofensas. Claro, hay una condición ahí. Miremos. Porque si ustedes perdonan a los demás el mal que les hagan, su Padre que está en el cielo también los perdonará a ustedes. Pero si ustedes no perdonan, su Padre tampoco los perdonará a ustedes. Señor Jesús, ayúdanos, ¿verdad? Porque esa es una de las maneras como podíamos hablar acerca del conocimiento, ¿cierto? Conocer a Dios. ¿Cómo piensa? ¿Qué quiere Dios? ¿Qué espera Dios de nosotros? Una de las cosas que Dios espera de nosotros es esto: que yo perdone. Claro, que yo perdone a los que me ofenden. Y hay una condición en esa cita bíblica, ¿se dieron cuenta? Porque si ustedes no perdonan a los que los ofenden, tampoco vuestro Padre Celestial los perdonará. Y ustedes me podrían decir, pastora, suena contradictorio, porque ¿no se supone que Dios, siendo Dios, perdona todas las ofensas? Claro, Él perdona las ofensas, pero si tú tienes algo contra tu hermano, la misma escritura también lo dice, y vas a la iglesia a llevar la ofrenda al altar, y allí te acuerdas de que tienes algo contra tu hermano, o que tu hermano tiene algo contra ti. ¿Qué dice la escritura? ¿Cuál es el consejo de parte del Señor? Por favor, deje su ofrendita ahí y vaya primero y reconcíliese con su hermano, arregle las cosas, hagan las paces y ahí sí venga y presente su ofrenda. ¿Se dan cuenta, mis hermanos? Pero a veces eso lo ignoramos. Es que es verdad. De hecho, el Señor en una carta también del Nuevo Testamento le dice a los esposos que cuando ellos han ofendido a su cónyuge, cuando no son fieles a su esposa, cuando tienen problemas en el hogar y no se arreglan, ¿qué le dice? Para que sus oraciones no tengan estorbo. ¿Qué significa eso? Que Dios no nos oye mientras estemos en conflicto. Hay que ir primero a arreglar el problema. Eso es impresionante. Eso es conocer a Dios. Eso es saber cómo piensa Dios. Eso es saber que si Él piensa así, yo no puedo pasarme por alto ese propósito y ese mandamiento o esa exigencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Y cuántas veces nosotros hacemos lo que queremos, nos acostamos bravos, peleamos con el vecino, con la vecina, y aún así vamos y nos arrodillamos. Ay, Señor, yo te doy gracias por este día. Y mira esa vecina cómo me ofende, y mira lo que me dijo, y mira, trátala, Señor, trátala. Trátala, Señor, trátala a ti. ¿Sí? Porque estamos siendo un mal testimonio, porque no nos estamos haciendo las cosas como Dios quiere. Padre Celestial, perdóname. Es lo que tiene que ser nuestra oración. Y perdono a mi vecino, a mi hijo, a mi hija, al que me haya hecho daño, lo bendigo, porque la palabra de Dios, por ejemplo, y no pelear ahí solo entre el carro, y es que lo voy a alcanzar, es que lo voy a cerrar, es que le voy a hacer. No, Señor. No, Señor. En un intento de esos es peligroso que el mismo diablo se meta y lo estrellen a uno. No, es verdad. Por no controlarnos, por no tener dominio propio. Para después rascarnos la cabeza y decir, si yo lo hubiera dejado ir más bien. O si yo no lo hubiera dicho. Mire, ¿cuántas veces han habido muertes tan bobas, perdóname la expresión, por no habernos quedado callados? Por no haber evitado un comentario que se hizo. Por no haber cerrado la boca y haber esperado. ¿Sí o no? Y después la gente dice, si yo no me hubiera quedado callada, si yo no hubiera hablado, hubiera esperado, no hubiera pasado esta tragedia. ¿Viste? Tenemos que aprender a conocer cómo es que Dios piensa y cómo es que Dios quiere que nos conduzcamos. ¿Quién tiene Efesios 4:32? Léelo. Efesios 4:32. Empezamos. Efesios 4:32 dice: al contrario, sean bondadosos entre ustedes, sean compasivos y perdónense las faltas los unos a los otros, de la misma manera que Dios los perdonó a ustedes por medio de Cristo. Amén. Pero eso, ¿cierto que eso no lo tenemos muy en cuenta? La mayoría de veces no lo tenemos en cuenta. No lo pasamos por alto. Es que me dijo, es que me hizo, es que me miró, es que me ofendió, es que. No. Perdonémonos las ofensas entre nosotros, unos a los otros. De la misma manera que el Señor no me está señalando, no me está juzgando, no me está recordando,
no me está sentenciando, no me está diciendo es que usted me la hizo y usted me las debe. No, Él me perdona y dice la Escritura que al perdonarnos, Él echa todos nuestros pecados a lo profundo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Pero hay personas que van 15 años atrás todavía con el dolor que aquel me hizo. No, mis hermanos. Mire cómo es bonito conocer al Señor. ¿Se dieron cuenta esta noche? Que necesitamos por eso conocer al Señor. Para que cambiemos nuestra manera de vivir, de pensar, de ver la vida. Porque todos esos errores que a veces cometemos, que los cometan los de afuera, que no tengan conocimiento de Dios. Pero nosotros que supuestamente tenemos esta palabra, que supuestamente conocemos a Dios, todavía no podemos seguir actuando como actúan los de afuera. Porque entonces, ¿qué testimonio estamos dando? ¿Qué diferencia hay entre ellos y nosotros? Tiene que haber una diferencia. No solo en el vestirnos, sino en el pensar, en el actuar y en el hacer. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Dime. Todo es que el Señor no nos quiere solamente cuando estamos en la iglesia que seamos amables, atentos, queridos, sonrientes. Siempre lo he dicho, ser cristiano en la iglesia, eso es muy fácil, ¿cierto? Pero vamos a ser cristianos verdaderos hijos de Dios allá afuera, donde no están los hermanos, donde no están los que supuestamente nos pueden corregir. Vamos a mirar a ver cómo actuamos en nuestra misma casa. ¿Qué testimonio estamos dando? ¿Cómo nos portamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos dirigimos a nuestros familiares, a nuestros más cercanos? ¿Cómo les hablamos? ¿Los perdonamos? ¿Les abrimos nuestro corazón y nuestros brazos de amor? ¿O los condenamos y los juzgamos? Muchas veces nuestra familia no se convierte al Señor. Es porque no estamos dando un buen testimonio. No estamos siendo un ejemplo. Solo les predicamos y les predicamos, pero con el ejemplo no estamos diciendo que lo que le digo es coherente con lo que hago. Es una responsabilidad muy grande, iglesia. Por eso el Señor quiere que nosotros aprendamos a conocerlo a Él, para que conociéndolo a Él, podamos vivir como Él quiere que vivamos, y entonces sí vamos a hacer como dice Romanos, una carta abierta donde mi familia pueda leer lo que es el Evangelio. Alguien dijo que la iglesia somos el 5.º Evangelio. Entonces vamos a orar, ¿les parece? Creo que el Señor nos ha hablado esta noche. Vamos a orar. Señor, en esta noche te damos gracias. Tu palabra es verdad. Tu palabra nos levanta, tu palabra nos anima, tu palabra nos motiva, Señor. Gracias por recordarnos, Señor, lo importante que es conocerte a ti, Señor. Lo importante que es aprender a entender lo que tú quieres y aprender, Señor, a vivir conforme a lo que tú quieres en tu palabra. Señor, es tan fácil, Señor, distorsionar tu palabra, cambiarla y hacer lo que queremos, pero no es lo que tú quieres para nosotros. No es lo que has trazado para nosotros, Señor. Ejemplo, Jesús, tú nos diste de que viniste a esta tierra no a hacer tu voluntad, sino a hacer la voluntad del Padre. Tú siempre lo decías, yo vengo no a hacer mi voluntad, sino lo que el Padre me mandó a hacer. Asimismo nosotros debemos ser y hacer la voluntad del que nos ha creado, la voluntad del que nos formó en el vientre de nuestra mamá, la voluntad del que hizo los cielos y la tierra, que es nuestro Padre Celestial. Y nos has dejado al Espíritu Santo, nuestro ayudador y maestro, para que nos recuerde todo lo que tenemos que decir, todo lo que debemos ser y hacer. Por eso esta noche te damos gracias por esta palabra. Gracias, Señor, por enseñarnos cuánto necesitamos conocerte a ti, Señor. Te pido nos ayudes que al salir de este lugar, Señor, recordemos cada palabra, cada versículo y lo pongamos por obra, Señor, lo pongamos en práctica, porque solo así vamos a agradar tu corazón. Y solo así, dice tu palabra, todo nos ayudará, todo nos saldrá bien, porque así nos lo prometiste en tu palabra, para que todo les salga bien, para que nunca les pase absolutamente nada. Señor, muchas gracias porque tú has hablado a mi vida esta noche, Señor. Te honro en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga, iglesia. Yo me quedaría con lo que dice la palabra, es que primero nosotros le conozcamos mejor
Pero lo segundo es que cambiemos nuestra oración para que otros le conozcan. ¿Quiénes son los otros? Los que son nuestros amigos, familiares, hermanos, los que están en nuestra propia familia y los que nos están viendo y oyendo. Amén. Tremendo. Espero que esto nos haya servido a todos y de verdad salgamos a decir, oiga, hay que hacer tantas cosas porque una cosa conlleva a la otra. Y de todo lo que leímos en 2 de Pedro 1 al 10 dice, a esto añádanle esto y a esto añádanle esto y son como 4 o 5 cosas. Padre, gracias te damos, Señor. Oramos en esta hora por tu bendición en el nombre de Jesús. Y Dios bendiga a todos los que han estado aquí, los que están allá a través de la red y nos van a escuchar, van a ver esta enseñanza también. Bendiciones en el nombre de Jesús. Amén.